Buen día, hoy vamos a ver el tema 3, donde hay algunas partes del tema que se corresponden con el práctico número 2. Y vamos a comenzar con la organización del cuerpo de las plantas. A un cormófito lo vamos a dividir en una raíz, que por lo general es subterránea, y una porción aérea, que es la que lleva el tallo y las hojas, y a esto se denomina vástago. Vamos a iniciar de abajo para arriba con la raíz y tenemos que es la parte del cuerpo vegetal, como les decía, generalmente subterránea, especializada en la fijación y la absorción del agua y sustancias disueltas. Básicamente, nosotros vamos a ver la morfología en nuestro cursado y ustedes la función la van a estudiar muy bien en fisiología vegetal. Tenemos que la raíz tiene un origen variable. Se inicia desde el meristema apical radical, la raíz primaria, que va a formar la radícula. Esto es un embrión de Eudicotiledonia, es un esquema de un embrión de Eudicotilidoneas donde podemos ver los dos cotiledones. Esto sería un corte transversal a esta altura, donde vamos a poder ver los dos cotiledones y la plúmula. Tienen que ir acostumbrándose a este tipo de esquemas. Lo que está por debajo de los cotiledones se denomina hipocótilo y, como les decía, la radícula va a estar originada por el meristema apical radical. Esto básicamente es lo que encontramos en una semilla. Dentro de una semilla es el embrión de una eudicotiledonia. Ahora, las raíces adventicias pueden originarse del hipocótilo, de nudos caulinares, de entrenudos o de hojas inclusive. Partes de la raíz primaria. Vamos a iniciar otra vez de abajo hacia arriba con la Caliptra cofia o pilorriza. Es como un capuchón que ustedes lo podrían observar si miraran a la lupa, como un tejido translúcido que está cubriendo el extremo de la raíz para protegerlo a medida que va entrando al suelo. Aparte, se ocupa de la percepción del estímulo geotrópico. Eso hace que la raíz tenga, por lo general, un geotropismo positivo, lo cual indica que estaría creciendo siempre hacia el centro de la Tierra. Luego vemos una zona de alargamiento o elongación o de crecimiento, donde está la mayor actividad meristemática. Luego una zona de diferenciación interna, eso lo vamos a ver bien cuando veamos meristema. Acá tenemos una semilla que está germinando, donde también podemos observar esas partes, tal vez en el práctico ustedes lo vean así. Luego la zona de pelos radicales, acá tenemos una fotomicrografía de esos pelos radicales, cómo se presentan. También en la lupa se los puede ver muy bien, como células, parte de las células epidérmicas un poco transparentes, están encargados de la absorción del agua y las sales minerales. Luego hay una zona de ramificación, donde aparecen las raíces laterales o raíces secundarias. Y por último, una zona de transición conocida normalmente como cuello, donde ocurren los cambios de la distribución de los tejidos vasculares y es el paso de la raíz al tallo. También vamos a ver un poco de eso cuando veamos anatomía de raíz. Sistema radicular. Presten atención a los nombres. Hasta ahora veníamos hablando de raíz, ahora vamos a hablar de sistema radicular. Los sistemas radiculares vamos a tener dos, básicamente, el sistema alorrizo, que significa raíces diferentes, y el sistema homorrizo, que significa raíces iguales. El sistema alorrizo es característico de dos grupos, las eudicotiledonias y las gimnospermas. Proviene de la radícula del embrión, que va a formar una raíz en forma de eje principal, también se llama pivot o clavo, desde el cual se van a desprender las raíces secundarias y también de estas las terciarias. El sistema homorrizo es característico de las monocotiledonias y las peridófitas. Aquí, por lo general,
La radícula desaparece luego o muere luego de los primeros días en la germinación y es reemplazado rápidamente por raíces adventicias que crecen desde los entrenudos, nudos o hipocótilos. Vamos a seguir con las raíces adventicias, donde podemos ver algunas, por ejemplo, en esta monocotiledonia, que tiene bulbos y tiene raíces adventicias, así como las vamos a encontrar, por ejemplo, en la cebolla o en el ajo. Estos ejemplos de los extremos, este de la izquierda y este de la derecha, corresponden a los géneros Ficus, que son plantas que por lo general desarrollan raíces adventicias desde los tallos, desde sus ramas, como para ir anclándose buscando la fijación al terreno. Este ejemplo de acá es un calanchoe, o de la familia de los calanchoe, donde vamos a tener una reproducción asexual vegetativa en el borde de las hojas. Fíjense que ya están creciendo pequeñas plantitas, donde también están las raíces adventicias. Siguiendo con raíces adventicias, tenemos raíces fúlcreas o zancos, donde el ejemplo más conocido sería el del maíz, sea maíz, donde las raíces adventicias están creciendo desde los nudos, ¿sí? Como les comentaba en las monocotiledonias, la raíz primaria, la radícula, muere a los pocos días, pero rápidamente es reemplazada por raíces adventicias. Fíjense que aquí abajo hay otro nudo también con raíces. Socratea exorrhiza es una palmera del trópico, donde podemos ver estos zancos para sostener a una planta que es muy alta. Pandanus tectorius también es una planta que crece en lugares húmedos y por eso necesita de la fijación de estas raíces adventicias en forma de zancos. Las raíces tabulares son raíces perpendiculares que se desarrollan desde el cuello de la planta. Por lo general, se desarrollan en plantas donde el terreno es bastante flojo, donde la fijación no puede hacerla el eje principal de la planta. Estas no son monocotiledonias, son eudicotiledonias, son árboles muy grandes. Acá hay personas arriba, este es un árbol muy grande. Puede verse, por ejemplo, en terrenos con muchas piedras, donde la planta tiene que fijarse, no puede penetrar el eje principal, entonces desarrolla este tipo de raíces tabulares. Lo mismo sucede con las raíces horizontales. Las raíces horizontales también se desarrollan sobre la superficie del suelo, desde el cuello de la planta, y se extienden porque no pueden penetrar profundamente como para sostener al árbol, y de esta forma se extienden para sostener a todo el árbol. Las raíces columnares son raíces adventicias. También acá vemos el género Ficus. Esto pueden verlo en el Parque Mitre, de acá de la ciudad, en los pocos ratos de ocio que puedan tener. Tenemos un ejemplar de esto, donde hay raíces columnares. En otras plazas también hay, que están haciendo las veces de columnas para sostener las ramas muy grandes del ficus. Vamos a ver las raíces tuberosas. Las raíces tuberosas pueden ser raíces adventicias, como en el caso de la mandioca o en el caso de la batata. Fíjense que forman tubérculos, o sea, engrosamientos del cuerpo, en este caso raíz, por eso se llaman tubérculos radicales. En los dos ejemplos de abajo vamos a tener crecimiento de raíces principales. Esto es una zanahoria y esto es remolacha azucarera, donde en la remolacha azucarera hay una gran intervención en el crecimiento, no solamente de la raíz, sino también del hipocótilo. También son llamadas raíces napiformes, ambas, porque en el nabo también ocurre básicamente lo mismo, el mismo tipo de desarrollo. Los neumatóforos son raíces muy particulares porque crecen hacia arriba, o sea, tienen geotropismo negativo, a diferencia de las raíces normales.
Tienen este tipo de crecimiento porque se desarrollan normalmente en plantas que están en terrenos inundables. Por ejemplo, la costa de los mares, los mangles son los más conocidos, extendidos a lo largo de todo el trópico del globo terráqueo, donde en la marea alta esto queda completamente cubierto de agua y estas raíces que crecen hacia arriba ayudan a la respiración de la planta. No son exclusivas de los mangles, pueden darse en otras plantas, en otros árboles, por ejemplo en pantanos. Los pantanos de la Florida son muy característicos también ver crecimientos de neumatóforos, incluso en gimnospermas. El tallo es el eje portador de las hojas, además de las flores y los frutos durante la reproducción. Es el vínculo que existe entre las raíces y las hojas. Proporciona soporte a la planta, también puede tener función de almacenamiento y es la vía de circulación de la savia bruta y savia elaborada. Las partes del tallo son nudos y entrenudos. Los nudos son las porciones donde se insertan las hojas y los entrenudos es la porción que queda entre un nudo y el siguiente, también llamado internodio. Ahora, las yemas son las estructuras encargadas del crecimiento del tallo. Por lo general se ubican en el eje, al final del eje, y son llamadas yemas terminales o apicales. Pero también tenemos otro tipo de yemas, que son las yemas axilares, que crecen en la axila de la hoja, entendiendo como axila de la hoja el ángulo que se forma en la inserción de la hoja con el tallo. Por eso, en esa porción, en ese ángulo, en esa axila, está creciendo una yema axilar. Esto, esquemático, sería el corte a esta altura, donde vamos a tener el pecíolo de la hoja, el tallo y la yema axilar creciendo en el centro. Cada yema está formada por meristema apical caulinar y también primordios foliares. Macroblastos y braquiblastos son dos términos antiguos que se siguen usando, donde macroblastos significa rama grande, haciendo referencia a una rama larga, donde lo más importante es la presencia o la observación de entrenudos bien desarrollados. Braquiblastos significa rama corta, donde los entrenudos no son visibles. Esa es la característica principal. Por ejemplo, en plantas brevicaules, llamadas así porque el caule es el tallo, brevi, corto, o sea, de tallo corto, que son por lo general plantas rosetadas. No se puede ver los entrenudos. Macroblastos y braquiblastos pueden darse en la misma planta. Vamos a ver dos ejemplos, el del pinus, que es más conocido. Los pinos tienen ramas largas, que son las más visibles, que también portan hojas pequeñas, hojas escamosas, lo cual no se condice demasiado con el término macroblastos, pero está en la bibliografía como ejemplo de macroblastos. Y los braquiblastos son de donde se originan las hojas aciculares, estas en forma de aguja, son tallos muy cortitos y encima están cubiertos por escamas. Desde ese tallo muy cortito crecen 2, 3, 4 o 5 hojas aciculares dependiendo de la especie del pino del cual se trata. Otro ejemplo, un poco más agradable, es el de Ginkgo biloba, una gimnosperma ancestral que yo le había mencionado anteriormente, donde podemos ver un buen desarrollo de macroblastos con entrenudos bien marcados y braquiblastos desde donde se desarrollan las hojas en forma de abanico. Insistimos con las yemas para que quede bien claro, son los responsables del crecimiento del tallo y producen hojas y ramificaciones. Vamos a encontrar principalmente dos, la yema terminal o apical que está en el ápice de los ejes, por eso se la llama terminal o apical, y la yema axilar que se encuentra en la axila de las hojas. Hoy habíamos visto que era la axila de la hoja,
este gráfico donde está representado el tallo, la hoja, que correspondería al pecíolo de la hoja, y la yema axilar creciendo en la axila de la hoja. Estas yemas siempre van a llevar primordios foliares, o sea, pequeñas hojas que se están empezando a desarrollar, y el ápice vegetativo donde se encuentra el meristema apical caulinar. Vamos a ver tipos de yemas. Los dos tipos más comunes que van a encontrar muy fácilmente, si observan bien, son las yemas escamosas y las yemas desnudas. Las yemas escamosas las pueden encontrar en el fresno, que es un árbol muy cultivado en las veredas de acá de Corrientes. El roble es un poco más difícil de encontrar, pero también hay algunos ejemplares, donde la yema se llama escamosa porque el ápice vegetativo está cubierto por escamas, también llamadas pérulas, que son escamas que están lignificadas, o sea, endurecidas. ¿Esto para qué? Para que la planta pueda pasar la época invernal con el ápice vegetativo cubierto. Puede haber una yema vegetativa que va a originar solamente hojas, una yema reproductiva que va a originar flores y frutos, o también una yema mixta que va a originar tanto hojas como flores y luego frutos. El otro extremo, las yemas desnudas, hay muchos ejemplos, pero básicamente el del repollo, es el más común, donde tenemos que el eje termina en una yema que está protegida por primordios foliares solamente y hacia el exterior las hojas más maduras. Vamos a ver tipos de yemas axilares donde vamos a tener yemas únicas, como el caso que vimos en la diapositiva anterior del fresno, donde en la axila de cada hoja había una sola yema, o también tenemos ejemplos de yemas múltiples o supletorias, lo cual significa que son varias yemas en la axila de una hoja. Estas pueden ser colaterales o seriales. Si tenemos yemas colaterales, el nombre está indicando que están una al lado de la otra, como el ejemplo del ajo, donde vamos a tener el tallo, que es un pequeño braquiblasto, una hoja de protección llamada túnica de protección, y en la axila de esa hoja vamos a tener los dientes de ajo, que son las yemas colaterales, una al lado de la otra. Esto en varias series, ¿sí? También otro ejemplo que tenemos de yemas colaterales es el banano, donde el fruto del banano, no el racimo completo, sino lo que conocemos como mano o manojo de banana, tenemos una mano interna y una mano externa, donde en cada mano hay yemas colaterales, o sea, yemas creciendo una al lado de la otra, pero en este caso no vegetativas, sino reproductivas. O sea, cada una se transformó primero en flor y luego esta en fruto. Las yemas seriales están acomodadas una encima de la otra, ¿sí? Acá tenemos la cicatriz foliar, que representaría la hoja, el tallo, que estaría esto, y las yemas seriales creciendo una encima de la otra. Tenemos ejemplos como lonicera, no es un ejemplo muy conocido, es una trepadora, donde a cada lado del tallo tiene hojas opuestas, o sea, enfrentadas una con otra, dos hojas por nudo, que están enfrentadas una con otra, y en la axila de esa hoja tenemos creciendo yemas seriales, pero una encima de la otra. Otro ejemplo también lo tenemos en Gleditsia, que es un árbol característico acá en nuestra selva. También tenemos a las yemas durmientes o proventicias, que originan generalmente el fenómeno de caulifloría, lo cual significa que las flores se forman directamente sobre el caule o tallo. Acá tenemos flores de Bauhinia variegata, una especie que está en flor ahora en este momento en la ciudad de Corrientes, en la ciudad de Resistencia. Son árboles medianos, pero se cubren completamente de flor. En este caso se trata de una variedad blanca. Es un poco más difícil encontrar estas flores creciendo directamente sobre el tronco, pero las hay. Y después estas flores pasan a ser o a formar un fruto.
Lo mismo pasa con Theobroma cacao, que es originaria de Centroamérica, es de donde proviene el cacao para hacer el chocolate. También hay caulifloría a partir de yemas durmientes que después forman el fruto. En nuestros bosques tenemos una especie que se llama Myrciaria guapureum, conocida vulgarmente como guapurú, que es un fruto comestible. Acá lo tenemos verde, pero después se pone morado, casi negro. También el fenómeno de caulifloría con las flores creciendo directamente desde el tallo, que después van a formar frutos. Y después tenemos las yemas adventicias, otra vez en Kalanchoe, que ya vimos este ejemplo, donde en los bordes de las hojas se forman por crecimiento vegetativo, o sea, reproducción asexual, pequeñas plantas que pueden formar nuevos individuos. Vamos a estudiar casos atípicos de crecimiento de yemas. Concaulescencia y recaulescencia. En la concaulescencia la yema se suelda al tallo y es arrastrada por este al crecer. En los ejemplos que tenemos en el Solanum no se nota muy bien eso, pero sí en el de Cufea, que tiene su esquema al lado, donde las yemas axilares son hojas opuestas otra vez, o sea, dos hojas enfrentadas. Las yemas axilares crecen por el entrenudo hasta alcanzar la altura del siguiente nudo. Recién ahí forman una flor. O sea que estas flores que están creciendo acá pertenecen a esta yema axilar, ¿sí? Y así sucesivamente. Esta pertenece al nudo que está más abajo. Estas que están acá pertenecen a las yemas axilares de este nudo. Recaulescencia, la yema se suelda a la hoja tectriz, o sea, la yema axilar se suelda a la hoja que la está cubriendo o sosteniendo. Esto se puede ver en la Santa Rita, bugambilia, donde tenemos una bráctea, o sea, una hoja modificada de color rosado, y la flor está sobre la nervadura central de esa hoja. Lo mismo en el caso de tilia, el tilo, donde podemos ver que la yema axilar se suelda al pecíolo, se suelda a parte de la vena media y recién aparece como inflorescencia, o sea, grupo de flores, casi en la mitad de la lámina. Ahora vamos a ver los términos que tienen que ver con la dirección del crecimiento del eje y su simetría. Según cómo crece con respecto al suelo de la planta, puede ser una planta o eje erecto, la planta es erecta, hay un eje vertical al suelo que es ortótropo, este es el ejemplo de Elianthus anus, el ejemplo que tenemos aquí a la izquierda, el girasol, donde tenemos un eje recto ortótropo, orto significa recto, y la simetría es radiada, o sea, las hojas crecen rodeando los 360 grados del eje. Decumbente, la planta o el eje se reclina sobre la tierra y luego se levanta. Procumbente está postrada o tendida y extendida sobre la tierra sin formación de raíces, a diferencia de la rastrera que está extendida sobre la tierra pero con formación de raíces en los nudos. Ese es el ejemplo de Dichondra microcalis, una hierba rastrera acá de nuestra zona, donde hay un eje plagiótropo, se llama porque está extendido horizontalmente, con raíces creciendo en los nudos, y la simetría es dorsiventral, porque las hojas se extienden solamente hacia arriba y no a los 360 grados como en el caso del eje ortótropo. Vamos a pasar ahora a los sistemas de ramificación. Tenemos por un lado las plantas monocaules, como el término lo dice, mono es uno, caules es el tallo, son aquellas que tienen un solo tallo principal y no se ramifican. Las plantas pluricaules son aquellas que se ramifican. Puede ser una ramificación dicotómica o una ramificación lateral. En la ramificación lateral, a su vez, vamos a tener sistemas monopódicos y sistemas simpódicos. Dentro de los sistemas simpódicos vamos a tener, a su vez, monocasios y dicasios. Enseguida vamos a ver de qué se tratan todos estos términos. Dejando entonces atrás el sistema de ramificación monocaule, que era el más sencillo, pasamos a los pluricables y tenemos los tipos de ramificación.
dicotómica y lateral. La ramificación dicotómica se da en vegetales primitivos, algunas pteridófitas primitivas lo pueden tener, y consiste en la división del ápice celular. La primera célula del ápice vegetativo se divide en dos y da dos ramas similares. Ápice dividido en dos ejes hijos similares. Acá tenemos el ejemplo de Xylotum. Después ya pasamos a la ramificación lateral, la cual puede ser monopódica o simpódica. ¿Qué significa eso? La ramificación monopódica la podemos ver muy claramente en las coníferas, que son un grupo de gimnospermas. Tenemos como ejemplo el pinus, la araucaria, que son árboles bastante conocidos en esta zona, uno porque es cultivado, otro porque es nativo, donde hay una dominancia apical, o sea que el ápice siempre va a estar creciendo, tiene crecimiento continuo y todas las ramas laterales van a estar supeditadas a ese ápice de crecimiento continuo. En el caso de la simpódica, hay un desarrollo de yemas laterales, o sea, la yema lateral en algún momento muere o queda en reposo o origina flores, y entonces se desarrollan las ramas laterales, las cuales pueden ser una sola rama lateral, en ese caso se llama monocasio, o pueden ser dos ramas laterales, y en ese caso se llama dicasio. Vamos a pasar ahora al porte de las plantas perennes leñosas. Acá vamos a tener el tipo arbusto y el tipo árbol. En el tipo árbol, acá de nuevo aparecen los monocaules, o sea, árboles no ramificados, y los árboles ramificados o pluricaules. Después ustedes siguen haciendo la observación de esta diapositiva, que es solamente un esquema con varios nombres que los vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a comenzar con el tipo arbusto, donde se trata de un cormófito pluricaule, donde no se observa el crecimiento de un tronco, no se puede distinguir un tronco, sino más bien es un conjunto apretado de ramas que crecen desde la base, y justamente son las ramas basales las que tienen mayor preponderancia, las dominantes, por eso se habla de basitonía. Después esas ramas se van curvando y ya más o menos hacia el tercer año, sobre esas ramas en la cara superior comienzan a crecer otras ramas y por eso se habla de epitonía. No todos los arbustos tienen este esquema de crecimiento. Después seguimos con el tipo árbol y vamos a comenzar con los árboles no ramificados o monocaules. Los mejores ejemplos son algunas palmeras, donde podemos ver un tronco principal y no hay ramificación. Ese tronco principal recibe el nombre de estípite. También vemos ese caso en el mamón. Seguimos con árboles ramificados, o sea, pluricaules, donde vamos a ver primero árboles con ramas equivalentes. Estos árboles, por lo general, se desarrollan desde rizomas, que como les había comentado son tallos subterráneos, desde los cuales surgen ramas que se elevan, o sea, la parte del vástago, que son ramas similares, por eso se llaman equivalentes, como en este ejemplo de areca. También sucede en muchos bambúes, también lo podemos ver en los bananeros. En los bananeros hay desarrollos de lo que llamamos pseudotallo. Averigüen un poco de qué se trata eso de pseudotallo y por qué algunos autores no lo consideran un árbol. Después tenemos árboles con troncos y ramas. Dentro de la ramificación simpódica podemos tener ejemplos como el de el jazmín magno o otro más conocido, el lapacho, que ahora está en flor, donde al principio se forma un eje con unas ramas que después se pierden, se mueren y pueden caerse. El ápice vegetativo deja de crecer en un momento y se empiezan a formar ramas que están cerca del ápice. Por eso se habla de acrotonía. Luego esas ramas crecen más y sobre esas ramas, en la parte inferior, comienzan a crecer otras ramas y por eso se habla de hipotonía. Esto favorece que no haya un crecimiento hacia el interior, favorece el desarrollo de la copa del árbol
y la mejor exposición de las hojas al sol. Siguiendo con los árboles con tronco y ramas, vamos a ver los de ramificación monopódica, hoy ya lo vimos rápidamente, donde habíamos dicho que el eje principal tiene crecimiento indefinido, tiene crecimiento continuo, y esto se puede ver muy bien en las coníferas. Yo les había hablado justamente de los pinos y las araucarias. Las ramas laterales están supeditadas al crecimiento de ese eje superior. En muchos casos podemos observar principalmente en araucarias, y eso se ve mucho en las araucarias que tenemos acá en el noreste argentino, donde las ramas principales comienzan a crecer vigorosamente y estas desarrollan a su vez ramas laterales de forma horizontal. A esto lo conocemos como anfitonía. Por último, dentro de los árboles con tronco y ramas, vamos a ver los que tienen ramificación combinada. Y ahí tenemos el ejemplo de Terminalia catapa, que es una planta que es bastante cultivada en las veredas, es muy común en Brasil, donde se llama de ramificación combinada porque el eje principal tiene crecimiento monopódico y las ramas laterales tienen crecimiento simpódico. Esto va formando pisos de ramificación porque el eje principal se inactiva por un tiempo y entonces en ese momento las ramas laterales crecen vigorosamente, luego el eje principal se vuelve a activar hasta llegar a cierto punto donde se inactiva nuevamente, crecen las ramas laterales en forma vigorosa y ustedes pueden ver acá que esto va formando pisos de ramas laterales. Por eso se llama ramificación combinada. Vamos a hablar de la duración de la vida de las plantas. Y entonces vamos a tener plantas apaxánticas o monocárpicas, que son plantas que florecen y fructifican una sola vez en su vida. Y en contraposición tenemos las plantas polacánticas, policárpicas o perennes, que son aquellas más conocidas que florecen y fructifican varias veces en su vida. Comenzando con las apaxánticas, tenemos las plantas anuales, que son, como el nombre lo dice, duran solamente un año. Por ejemplo, Cucurbita máxima, el zapallo, que crece, florece, fructifica y muere en el periodo de un año. Las plantas bienales, como la Lactuca sativa, que desarrolla en el primer año toda la parte de las hojas y en el segundo año recién desarrolla un eje floral que va a ser después transformado en frutos y después la planta muere. Las plurianuales tenemos que son plantas que duran muchos años, se vuelven leñosas. Acá tenemos el ejemplo de Ágave sp, hay otros ejemplos también, pero este sería el más conocido, donde llegado un momento después de muchos años de estar en forma vegetativa, la planta desarrolla un eje florífero que va a ser determinante para la muerte de la planta. Después de su floración, esa planta muere. Dentro de las plantas polacánticas, policárpicas o perennes, tenemos perennes herbáceas, como por ejemplo la cola de tigre, Sansevieria sp o Cana sp, que es la chira, que es una planta bastante conocida en los lugares húmedos. Estas plantas viven mucho tiempo. La Sansevieria es característica por presentar un rizoma y lo que crece hacia arriba es el vástago en forma de hojas y también los ejes floríferos. Y luego tenemos las plantas perennes leñosas, que son las más conocidas, las más habituales para nosotros, donde tenemos, por ejemplo, el Peltophorum dubium, el Ibirapitá, que es de acá de la zona, donde se desarrollan como árboles perennes y pueden tener floraciones durante todos los años. Lo mismo pasa con el lapacho.